Boreal Televisión presenta. Muy buenos días, señoras y señores. Gracias por acompañarnos. Bienvenidos a esta Mañana Boreal a través de los canales de Boreal Televisión desde Santiago de los Caballeros a República Dominicana. Para el equipo, un placer estar con ustedes a esta hora con la intención de que salgan bien informados desde su casa con las principales informaciones nacionales e internacionales, analizadas y comentadas con el estilo de cada uno de los integrantes de este grupo. Jueves 26 de noviembre. Aprovecho para felicitar a todos los fanáticos de las Águilas Ibaeñas que ayer ganamos. Y también darle los buenos días y la bienvenida a nuestros compañeros Randy Ortiz y Miguel Torres. El señor Danilo Basilio me imagino que todavía no está conectado todavía. Quizás celebró ayer la victoria de las Águilas creo que fue en el 11º inning. Sí. Dejaron en el terreno de juego a los contrarios. Randy, buenos días. Miguel, buenos días. Buenos días, Atahualpa. Buenos días, Miguel. Buenos días a todos. Qué bueno que nos acompañan. Aquí estamos, haremos una jornada más para que estén debida y correctamente informados. Hay algunos análisis que ayuden a tener la parte de la información que a menudo no aparece directamente en líneas, pues la buscaremos en entre líneas. Aquí estamos. Randy Ortiz, un honor saludarte, Atahualpa Ramírez, al señor Danilo Basilio, donde quiera que esté, se está celebrando mejor. Por aquí en la parte sur donde me encuentro está nublado, pero qué bueno que no lo estuviera ayer para disfrutar, para haber disfrutado de un partidazo anoche en el Estadio Cibao con victoria para las Águilas Ibaeñas frente a un equipo bueno, poderoso, como son los Toros, los actuales campeones del país y del Caribe. Bueno, pues estaremos edificando toda la gente aquí en Mañana Boreal en este jueves. Estamos a 26. Y por supuesto, para no perder la costumbre, Randy y Miguel, vamos a leerle el santoral y las efemérides de Danilo Basilio. Se celebra hoy el día de San Pedro de Alejandría, obispo y mártir, santos Conrado y Delfina. En las efemérides nacionales, en 1912, el presidente Eladio Victoria renuncia al cargo después de negociaciones impuestas por los Estados Unidos, que habían enviado al país 750 marines para garantizar las aduanas. En 1962, el líder del movimiento revolucionario 14 de junio, Manuel Tavares Justo, pronuncia un discurso en Santiago en el que llama a la población a no votar en las elecciones del 20 de diciembre. En 1993, el líder del Partido Reformista Social Cristiano, Joaquín Balaguer, declara que solo el pueblo dirá si los líderes del PLD y el PRD, Juan Bosch o José Francisco Peña Gómez, son capaces de ganarle las elecciones de 1994. Y finalmente, en el 2005, 4 acusados de asesinar al senador Darío Gómez, Domingo Daniel Minaya Jiménez, el Mago, Ernesto Meléndez Vázquez, el Chino, Pedro Urbano Piña, alias el Kelly, y Ramón Antonio Rosario, son condenados a 30 años de prisión y el pago de 5.5 millones de pesos como indemnización a los agraviados. Habría que ver si de esos queda alguien vivo, porque fueron poco a poco desaparecidos. ¿Tú recuerdas, Randy? Claro que sí. El Karateka fue uno de los primeros que se llevaron. Se fueron Porque desapareciendo poco a poco. esa es una Yo creo que técnica.
no queda uno vivo de eso. No, es una técnica, es una técnica. Yo uso un sicario, el sicario tiene la misma vida que un repollo, no va muy lejos, y entonces yo elimino el sicario porque no me voy a quedar en la boca de ellos. Y además, como estuvo el doctor Marino Vinicio Castillo, incisivo, pertinaz, militante e inacabable en la imputación de que ese era un crimen de Estado, pues era mejor ir acallando voces, porque aunque estaban entrenados para decir lo que convenía, de acuerdo, ¿no?, al contexto en que Vincho hacía las acusaciones, era de lugar entender que deberían desaparecer, porque aunque en el momento dijeran lo conveniente, en un futuro, con una Biblia en la mano, podrían, ¿verdad?, confesar su culpa tras una transformación de su espíritu. Entonces, para evitar esos devaneos de la debilidad criminal, salgamos de ellos. Eso era como, después de enviar a los sicarios, manden al limpiador. Esa es la palabra. Lo bueno del caso es que el sicario, que regularmente es una gente de mente muy corta y de acción muy rápida, se regodea el sicario en su capacidad de cumplir las órdenes del jefe, ¿verdad? Elimina a fulano, elimina a mengano, pero de manera paralela hay una información al limpiador: no me dejes rastros, no me dejes rastros. Y el sicario es recogido y llevado en un vehículo que por casualidad se accidenta bajando de Jarabacoa. Bueno, señores, muchas informaciones para el día de hoy, pero parece ser que la luna de miel entre el gobierno que encabeza Luis Abinader y el Colegio Médico Dominicano, pues está próximo a terminar por unas declaraciones que ha dado a los medios de comunicación el doctor Waldo Ariel Suero, que está haciéndose eco de unas informaciones que le han llegado de denuncias de maltratos de médicos en hospitales, cancelaciones, retrasos en el pago de los salarios, presiones y maltratos contra médicos en algunos hospitales. Y el presidente del Colegio Médico Dominicano, ni corto ni perezoso, y que no baraja pleito, Waldo Ariel Suero, dejó claro a las autoridades que si quieren guerra, la tendrán, y si desean confrontaciones, también las tendrán. Dijo que han sido cancelados médicos en diferentes instancias del gobierno y que éstas se mantienen aun cuando el presidente Luis Abinader ordenó su reposición. Además, agregó que se han incrementado los despidos, a lo que se suma que médicos de área COVID, a los que en el centro mexicano tienen 4 meses sin recibir el pago de sus salarios. Además, de acuerdo al presidente del Colegio Médico Dominicano, directores de hospitales y funcionarios que están metiendo terror a los médicos, trasladándolos de manera arbitraria y obligándolos a trabajar más de lo establecido y a renunciar o firmar pensiones fuera de la ley. Esas son partes de las declaraciones que dio el doctor Waldo Ariel Suero. Y cito otra parte donde dice que quede claro a estos funcionarios que el gremio médico no va a permitir estos atropellos y estamos demandando la reposición de los médicos cancelados, que paguen el salario a los de Secanote y que termine el terror y la persecución. Parece que ha retornado Chucky a la película. A él que no hay que enchincharlo mucho, como se dice en buen cristiano en la República Dominicana. Waldo, la huelga, el reclamo, la pugnacidad le da vida. Eso es lo que, ese es su estímulo, ¿verdad? Alguna gente en este país lo estimula una tacita de café caliente por la mañana, pero la posibilidad de que Waldo
haga un reclamo extremo, le seduce de manera terrible, como si fuera un poeta enamorado. Pero bueno, yo creo que Waldo tiene razón al pegar el grito al cielo. El presidente Luis Abinader es un presidente que ha entrado como con frescura, que la gente apoya de entrada lo que han diseñado como esquema de gobierno, y un apoyo que ha ido desde gente simple hasta los empresarios que de manera institucional han estado de acuerdo con la visión del presidente. Muy bien, muy bien. Pero ¿qué pasa? Paralelo a eso, o el gobierno tiene una agenda A y una agenda B, que mientras por un lado manda señales positivas y por otro lado está bajando la mandarria, o el presidente de la República no tiene el control total de sus funcionarios, porque se están cometiendo una serie de injusticias en cuanto al servidor público, sobre la base de que eran botellas. Y es verdad que había muchas botellas, no solamente muchas, demasiado botellas, o sea, gente que cobraba. Ahora, usted no puede eliminar esa distorsión del servicio público aprovechándose para tumbar de en medio. Nosotros tenemos constancia de situaciones que lloran ante la presencia de Dios. No vamos a entrar ahora en detalle en eso, porque esa será una bola de nieve que correrá, aumentará, y en algún momento, fuera de esta luna de miel, el gobierno tendrá que buscarle la vuelta o le va a ir mal, porque el gobierno en medio de una pandemia lo único que no necesita es un volumen de personas, de servidores públicos o ex servidores públicos que tengan que recortar al gobierno de la pared. Vayamos a los médicos. ¿Cómo es posible que en la peor pandemia que conoce la historia de la humanidad en etapa moderna, donde la economía mundial pende de un hilo, donde los efectos del desastre de esa economía, dicen los grandes cerebros de la economía mundial, todavía no ha llegado y que hay que hacer todo lo posible porque no llegue, o que ese tsunami económico sea lo más suave posible? ¿Cómo es que a la gente que está en la línea del frente, en el pleito contra los efectos de la pandemia, usted le dé ese trato? Aquí en Santiago, en el Cabral Ibáez, la gente que llegó a dirigir llegó a aplastar a todo el mundo. No le salió tan bien como esperaban. Y eso ha estado pasando en muchos lugares. Obviamente, hay sitios y posiciones de médicos que han sido sencillamente barridas. Médicos que en medio de una pandemia han estado dando más allá de lo que deben, arriesgándose con horas extraordinarias, no siempre pagadas a tiempo y a veces ni siquiera pagadas. El médico tiene familia, el médico también quiere su vida, pero el médico está en medio de la pandemia, ¿verdad? Tratando. ¿Cómo es que ese grupo humano usted permite que se sienta incómodo, que se sienta mal, que se sienta hastiado? Desde marzo que empezó la pandemia, hay médicos que no han tenido descanso, que no saben lo que es la tranquilidad, que cuando llegan a su casa lo están llamando para que vuelvan a los hospitales. Y usted permite que se sienta así. ¿Cómo eso es posible? Las autoridades respondieron a esa inquietud de Waldo Ariel Suero, diciendo que no creer que se estén dando situaciones de maltratos y atropellos contra ese personal. Esa fue la respuesta que dio la viceministra de Salud Colectiva, Ibelicia Acosta, así como también el director del Servicio Nacional de Salud, el doctor Mario Lara. Pero si Waldo Ariel lo ha dicho, es porque algo le ha llegado. A menos que las elecciones del colegio están cerca. Bueno, es probable, pero lo que di, por lo menos yo conozco de casos donde la injusticia ha sido sencillamente sorprendente. Lo que yo no sé si el volumen de esos casos es tan amplio como dice Waldo Ariel, pero de que existe, existe. Claro, Waldo Ariel tiene un papel, independientemente de que él tiene una marcada proclividad a
sobredimensionar cualquier situación. Bueno, pero esa es la función del líder. El líder tiene que poner el problema más grande para que la negociación permita un punto intermedio, Claro. donde no resulten perjudicados. Pero no nos parece que en medio de esta situación especial de salud sean los médicos los que tengan que quejarse. Oye, Randy, el Atahualpa, Hay otra denuncia, escúchame Miguel, donde Waldo dice que están bloqueando las cuentas de médicos en trámites de pensión, intimidándolos a renunciar de uno de sus empleos. O sea, que parece que la cosa no ha sido tan suave como lo planteó el director del Servicio Nacional de Salud. Adelante, Miguel. Sí, el 14 de noviembre del 2019, el año pasado, fue electo Eduardo Ariel. Creo que apenas tiene un año. Sin embargo, ha sido un candidato, un presidente permanente, que fue incluso el primer presidente que tuvo el Colegio Médico Dominicano luego de pasar a la asociación, luego de pasar de la Asociación Médica a Colegio Médico. Su primera ocasión como presidente fue en 1998-1999, cuando todavía era la Asociación Médica Dominicana. Su segunda vez en el cargo, en el 2003 hasta el 2005, son dos años en ejercicio. Eduardo tiene un año de esta nueva designación. Entonces, ya siendo miembro estando al frente del Colegio Médico Dominicano, fue 2003 hasta el 2005, entonces el tercer periodo lo ocupó entre los años 2007 y 2009. Luego del 2015 al 2017, y con su nueva victoria regresa otra vez por 2 años más. Son 2 años. Entonces, este es un hombre aguerrido, como ya ustedes han indicado, contestatario, y siempre ha estado abogando por el alza de sueldos, mejor calidad de vida a los miembros, a los médicos dominicanos, que en estos momentos están haciendo un gran trabajo con un gran riesgo, expuestos a un gran riesgo. A propósito que Jenny Berenice habló ayer de que la pena a las personas que están desobedeciendo el COVID-19, la restricción del COVID-19, se han enviado a hospitales para ayudar a los médicos a la tarea en este momento tan difícil. Ese será un tema de discusión, y quiero terminar entrando en política destacando la presencia, el acercamiento del PLD a la Junta Central Electoral. Creo que con su... Pero como que tú me mezclas como un arroz con mango. Ahí como... Bueno, no sé si ustedes van a seguir con Eduardo Ariel. Pero, no, con Waldo Ariel, pero el cambiar así como de... pues, entonces... dele para adelante, que usted tiene las pilas puestas, adelante. Oye, a destacar el acercamiento del PLD a la Junta Central Electoral después de los cuestionamientos. Entonces, esto tenía que venir porque el PLD es un partido con vocación de poder, y al mismo tiempo de este acercamiento, de saludar este acercamiento, fortalece la institucionalidad. Incluso ya comenzaron a ponerse de acuerdo porque próximamente se va a celebrar el 9º Congreso en honor a José Joaquín Guidó Medina, y eso es importante. Mientras que aquí en Santiago hay una estampida dentro del PLD, a la cabeza Hanle Otañez, que pasan a formar parte de la fuerza del pueblo. Adelante, señor. Bueno, ahí que a veces uno quisiera agarrarle un par de hilos a Miguel, pero lo de Hanle se fue con la fuerza del pueblo desde un principio. Sí, él es el líder municipal del PLD, la fuerza. Exactamente. Sí. Ahora el anuncio sale en la prensa. Ahora. Lo que ha estado pasando con ese caso del PLD aquí en Santiago es que gente que era importante para hacer el quórum de la dirección municipal, pues decidió pasar a la fuerza del pueblo. Aunque voy a decir algo, el comité municipal de Santiago, del PLD, prácticamente desapareció, porque eso no, ni siquiera cuando Monchi Rodríguez estaba en vida, que en paz descanse,
jugó su papel. Todo lo que fue dirección media del PLD desapareció prácticamente, o sea, se anquilosó, se quedó 16, 18 años sin ningún tipo de renovación. Ahí se hicieron gente casi vitalicios y se olvidaron de todo el mundo. Y ni se reunían, ni trazaban políticas, ni nada, y eso le costó el poder. Mira. Sí, no solo apuntar ahí a Atahualpa, ya que tú lo señalas. Lo que pasó fue que la mayoría de los que lo constituían, el comité municipal, pues decidió pasar a la fuerza del pueblo. Al pasar, lo que era la mayoría, digamos, casi mecánica de ese comité, pasó en bloque. Obviamente que es un trabajo de efecto que logra la fuerza del pueblo, porque días anteriores había pasado algo parecido. Varios miembros del comité central, medianos empresarios que ya estaban organizados en el PLD en La Vega, habían pasado. Antes había pasado en San Pedro de Macorís, antes de San Pedro de Macorís había pasado en Santo Domingo Norte. Obviamente que la fuerza cada cierto tiempo presenta un acto mediante el cual un volumen de dirigentes pasan, o figuras como el que era secretario particular de Juan Bosch, Diomedes Mercedes, y que fue director de la Biblioteca Nacional, en un acto dentro del Congreso de la Fuerza del Pueblo pasó. Entonces, luce ser una organización muy bien dirigida y bien programada, porque dan la impresión de que cada día, y parece que es así, más gente está yendo de, como ellos dicen, el antiguo partido, refiriéndose al PLD, al nuevo partido que es la Fuerza del Pueblo. Entonces luce que la Fuerza del Pueblo se va vigorizando mientras el PLD va perdiendo fuerza. Es parte como del mercadeo político, claro, y de quién gana el pleito en la opinión pública. Por ahí anda la cosa. Habría que ver si realmente eso, si el pleito en la opinión pública se gana también en la membresía, en la cantidad de miembros, ¿verdad? Aunque aquí se ha tenido la idea de que para hacer un partido con opción de poder, tiene que ser un partido mayoritario, grande, de 2 millones y pico de inscritos en el padrón de ese partido, cuando se ha demostrado que, primero, eso no es verdad. Ningún partido aquí tiene 2 millones de gente. Eso no es verdad. Nunca. O sea, porque hasta que empezaron a depurarse los padrones, la gente estaba inscrito hasta en el partido chiquito para estar en todos. Y a veces se inscribían a gente en un partido que ese no lo sabía que estaba inscrito ahí. Exacto. Y en el proceso interno del PRM, recuerdo que hubo inclusive una denuncia de una parte de los de adentro del PRM, cuando se estaban haciendo el registro de miembros, que se llenaban por internet, y al final de cuentas tuvieron que decir, pero venga, ¿de dónde que ha salido toda esta gente? Porque estaban vaciando gente del padrón de la Junta Central Electoral, vaciándolo al padrón del PRM para abultar, y gente para supuestamente apoyar una candidatura cuando estaba el proceso interno de la primaria cerrada del PRM. O sea que esos partidos de mayoritarios con qué sé yo cuánta gente inscrita, señores, lo que se necesita es hacerle llegar un programa, una idea a la gente y un discurso. Bueno, la prueba más grande en ese sentido, Atahualpa, es que el PRM lo que tenía era, según decían ellos, abultando también como alrededor de 1 millón de inscritos, y ganó las elecciones. O sea que cuando la gente se identifica con ese programa que tú señalas, que la gente entiende que llegó la hora de cambiar del que está, o el papel que viene haciendo últimamente la clase media en un país que está dando muestra de que ha cambiado, o de que el electorado o una parte muy influyente del electorado entiende que las cosas deben hacerse de otra manera. Si tú no te sintonizas con eso, podrás decir que tiene 20 millones de inscritos y vas a perder las elecciones.
La gente quiere saber qué tú vas a hacer con el país y si a la gente le va a dejar de ir mal o le va a ir mejor, ¿verdad? Esa es la situación. De todas maneras, ese es un MAC a largo plazo. Leonel es un ajedrecista, no pierde la compostura. Parece que lo estrujaron tanto en el PLD que aprendió y está tratando de moverse como un gallo fino. No hace oposición a este gobierno en un momento en que el gobierno goza de ese protocolo, de dejarlo que arranque bien, de tener el protocolo de hacerle frente a una pandemia. Es más, Leonel llegó más lejos a decir que este no es un momento para estar politiqueando, sino unirse todos los dominicanos, sacar al país de esta situación y ya habrá más adelante tiempo para las diferencias políticas, lo que indica que está manejándose con la corriente. Si la corriente simpatiza con el cambio, yo no me opongo al cambio. No quiero decir que soy del partido de gobierno. Ahora, con el partido de gobierno hicimos una alianza, dice Leonel, en 24 provincias y se ganaron prácticamente todas. Y eso ayudó a desmembrar un poco no, muchísimo, el poder que tenía el partido hasta entonces de gobierno, el PLD, por las diferencias Leonel-Danilo. Y todo lo que eso derivó, ¿verdad? Entonces Leonel ha sido como muy fino, parece un yudoka, se une con la fuerza de Abinader, ayuda a Abinader lo ayuda a él a vencer el otro, salen ganando los dos y ya el futuro dirá cómo es la cosa en lo que aplastan al PLD. Esa es la jugada, la finura que se ve en un arte llamado política también. Oye, Randy, ¿cuándo se va? Escúchame, ¿cómo se va entonces sí, como tú dices, a desvincular la posición, esa luna de miel que tiene Leonel con el PRM, que fueron aliados, y esa mano generosa que se está extendiendo del PRM a la fuerza del pueblo con nombramientos de gente de Leonel, que ha aprendido a ser sagaz, cuando va Leonel a desvincular y tomar el escenario de opositor, porque no hay duda de que tiene aspiraciones a alzarse con la ñoña en el 2024. Bueno, la pregunta es a Atahualpa, no sé si él quiere respondértela, pero le digo que yo no tengo ninguna bola de cristal, ni estoy de Leonel Fernández, ni nada de eso. Pero solamente una pincelada ahí, nos vamos a la publicidad. Okay. A Leonel directamente no, porque Luis Abinader es más fino de ahí, pero él nombró a Sergia Elena de Celiman, que fue, aunque es reformista, pero era la candidata vicepresidencial. Yo no sé si esos son amores, pero de que hay piropo, hay piropo. Así es. Venimos en un momentito, por favor, quédese con nosotros. Móntate donde quiera que estés. Solicita tu préstamo hoy y te garantizamos las condiciones de feria que se anuncien. Popular, a tu lado siempre. A las 6 de la tarde, el reloj marca las 18 horas para dar entrada a Ramón de Luna. Señores, qué interesante este cable que viene de Roma, capital de Italia. Y Darío Fernández. Ya el New York Times se hizo eco de esa noticia, de toda esa basura. Con la información veraz, la opinión independiente y sin cortapisas, con la experiencia y seguridad de una trayectoria reconocida en el país. Ramón de Luna y Darío Fernández a las 18 horas, de lunes a viernes a las 6 de la tarde, aquí en Boreal Televisión, Voz Dominicana. Hoy el significado del trabajo cambió porque el esfuerzo de cada uno es mayor. Hoy llamamos héroes a quienes antes no se hacían notar. Hoy le debemos mucho a los que arriesgan todo por extraños, por nosotros,
Hoy, esfuerzo es preocuparnos por que otros consigan sus alimentos para asegurar el nuestro, salvar la vida de otros jugándonos la vida propia, mantenernos en pie para poner algo en la mesa cada día, arriesgar todo para que otros mantengan sus empleos, alejarnos de los más importantes para estar cerca mañana. Hoy, el esfuerzo tiene otra cara. Celebramos tu esfuerzo. Para estar más conectado con nosotros, entra a nuestro portal web www.borealtelevisión.com y disfruta del mejor contenido interactivo de Dominicana en transmisiones HD en vivo por Internet. borealtelevisión.com. Voz Dominicana. Desde el seno del hogar podemos forjar una sociedad basada en valores, inculcarles con el ejemplo a nuestros hijos la importancia de fortalecer el amor por los demás. Un hogar donde se practique la tolerancia, el perdón, la honestidad y el respeto es escenario perfecto para cualquier ser humano alcanzar el éxito. Demostremos nuestra lealtad y honestidad en el trabajo, el hogar, en la escuela y en todo el accionar de nuestras vidas. Anhelamos un mundo de paz, equidad y justicia, pero para eso debemos actuar con responsabilidad y así lograr la libertad que soñamos. Un mensaje de Ferretería J. Celeste, líder en servicios. Siempre hemos dicho, Randy y Miguel y amables amigos, que hay gente que se resiste a aceptar situaciones y a los cambios, porque entienden que es más fácil mantenerse en la rutina. Yo tengo un trabajo durante 10, 15 años y todos los días me levanto, sé lo que tengo que hacer, que este celular lo debo poner aquí, este lapicero aquí, y este otro celular aquí, poner esta taza de café Santo Domingo de este lado. Y cuando hay un cambio, pues como que o me resisto o digo que está mal o que debemos volver al modelo anterior, porque no quiero cambiar mi rutina. Y digo esto porque todavía a estas alturas, con muestras fehacientes de la imposibilidad, de la poca probabilidad y lo poco prudente que podría resultar volver a las clases presenciales, veo algunos grupos que siguen insistiendo sobre ese particular. Y quiero dar la información que ofrece la directora de la Asociación Dominicana de Profesores, ADP, la profesora Xiomara Aguante, donde señala una serie de casos de contagios de COVID en el área de los docentes. Señala casos nuevos registrados con apenas 3 semanas de inicio del año escolar. Reveló que hubo un profesor contagiado en el Liceo Unión Panamericana, que es una persona vulnerable por sufrir enfermedades preexistentes. Fue el único que resultó contagiado trabajando desde su hogar, pero los demás, dice Xiomara Aguante, es evidente que su contagio ha sido en el centro educativo donde han tenido que asistir. Él hace un recuento, la presidenta del ADP, revelando que han notificado 6 casos de profesores con COVID en Santo Domingo Oeste, con lo que aumentan a 11 la cantidad de contagios en esa demarcación. La Escuela de los Frailes, donde se detectaron 4 profesores con coronavirus, y la Escuela Básica Concepción Bona
y Hernández, donde se registraron 2 contagios. Con esa cantidad ascienden a 11 en los casos registrados en el Gran Santo Domingo. El martes se reportaron 4 casos en el Liceo José Francisco Peña Gómez, ubicado en Los Girasoles, que dieron positivo al coronavirus 6 profesores en la Escuela Básica Juan Pablo Duarte de Pueblo Nuevo, en Cotuí. Dijo que ese centro tiene 36 docentes y que a 10 le habían hecho la prueba. El miércoles se reportaron 30 casos y cierre de 16 centros en la provincia de Duarte. Y que con estas informaciones cree que el panorama indica que este no es el mejor momento para hablar de clases presenciales en las aulas, y dijo que no entiende la desesperación de algunos sectores como Acción Empresarial por la Educación, que es EDUCA, para que se puedan reiniciar de manera parcial las clases presenciales. Hemos dicho en otras oportunidades que las experiencias que se han vivido, y citamos casos como lo del estado de Nueva York, en Madrid, en Italia, donde las autoridades, en medio de aperturas casi forzadas por la misma ciudadanía, han tenido que dar marcha atrás. Y estaba leyendo lo que había dicho el director de epidemiología, el señor Ronald Skewi, que decía que debe haber unos parámetros para poder hablar de la apertura en términos de la docencia presencial, de la apertura también completa de la economía y de la vida normal de los ciudadanos. Y oigan los parámetros que él señala que deben estar presentes para comenzar esa apertura. Por lo menos debe haber una positividad menor a un 5%. Eso quiere decir que cuando haya esa positividad menor a un 5% y una incidencia de 7 días con menos de 50 casos, es entonces que se puede pensar en la posibilidad de empezar a abrir aún más la vida normal de los dominicanos. Esos son los parámetros internacionales. Imagínense ustedes, si él está hablando de una positividad de un 5% y ahora mismo la positividad diaria presentada en el boletín del día de ayer es de 11.29. O sea que tendríamos que bajar prácticamente un 50% esa positividad para que empecemos a hablar de la posibilidad de abrir la economía, las actividades en una mayor medida que lo que se ha hecho hasta ahora, y pensar entonces, empezar a pensar si es posible abrir de manera parcial algunas escuelas en algunos lugares donde no haya una presencia de COVID y que haya una posibilidad de control más efectiva. Y en ese caso, pienso que lo que debe trabajarse, de que debe pensarse, es en cómo hacemos mejor el periodo que tenemos. Hemos hablado en otras oportunidades y Randy también ha abordado ese tema de que lo que tenemos son estos bueyes y con estos bueyes es que tenemos que arar y tratar de que se mantengan en buenas condiciones, de que podamos trabajar con ellos y que la siembra sea la que nos dé el fruto para luego entonces poder hablar de una buena recogida de la cosecha. No veo la prisa, honestamente, no veo por qué insistir en esto cuando lo que debemos es reforzar lo que estamos haciendo, corregir lo que estamos, los inconvenientes que han podido surgir en el camino y dejar que llegue el tiempo que las estadísticas, los parámetros internacionales nos indiquen. Ayer mismo se reportaban 567 casos nuevos
de contagios, con una cantidad de pruebas de 5,000 y pico de pruebas. Y recuerdo al inicio de la pandemia que uno estaba pegado al televisor y al boletín diario, a la rueda de prensa diaria que se daba desde el Ministerio de Salud que encabezaba el ministro anterior, el doctor Sánchez Cárdenas, y estábamos contando cuántos contagios había diarios, cuánto había en Santiago, cuánto hay en la capital, cuánto hay en el Gran Santo Domingo, en San Francisco de Macorís, en Puerto Plata. La gente prácticamente no está ya al tanto, no le da seguimiento al mismo boletín, quizás por la frecuencia o por la falta de difusión o menos difusión que tiene, porque como estaba diario, aunque se siguen emitiendo los boletines de manera diaria, pero no tienen esa difusión y la gente le ha perdido interés también, porque ha visto que, en mi entorno a fulano le ha dado de manera leve o no le ha dado a nadie y todo el mundo anda en la calle durante el día y como que hemos hecho una rutina de lo que es la información de contagios. 2 fallecidos en las últimas 24 horas, pero se reportan 4 en las últimas reportados en las últimas 24 horas, que todavía yo sigo sin entender esa parte. Cuando te dicen a ti, fallecieron 2 en las últimas 24 horas, reportados en las últimas 24 horas, 4. O sea, hay un total de 6 fallecidos, pero uno nunca sabe de dónde y dónde fallecieron esos reportados en las últimas 24 horas. Antes te decían 6 fallecidos y te decían, bueno, hubo 2 en Santiago, 1 en Puerto Plata, 1 en Santo Domingo, 12 y 2 en San Francisco de Macorís. Ahora prácticamente todos los días sale los fallecidos en las últimas 24 horas en 0, pero hay reportados en las últimas 24 horas. La gente como quiera ha perdido el interés, no le tiene tanto interés como al inicio de la pandemia y quizás eso sea lógico porque se va convirtiendo en rutina y se habló mucho de que lo que vivíamos era contando enfermos y muertos. Pero, reitero, estas declaraciones que ha dado la profesora Xiomara Guante ponen el punto sobre la I y descarta, de hecho, por ahora, la posibilidad de siquiera pensar en que podríamos trabajar con docencia presenciales en las escuelas dominicanas. Sobre todo con los parámetros internacionales que hablan de la posibilidad y la alta transmisibilidad que tienen los infantes, sobre todo los menores de 5 años, que serían los que podrían adquirir el virus y transmitirlos a las personas mayores en sus hogares. Reitero, enfoquémonos en lo que estamos haciendo, trabajemos en lo que estamos haciendo y poco a poco vamos a ver cómo bajamos estos números y empezar entonces a buscar la manera de seguir abriendo la vida de los dominicanos. Ayer... hay un elemento en eso que me gustaría colocarlo ahí, y es que nosotros tenemos por tradición un parámetro de cantidad de estudiantes por aula que no ocurre en ningún país medianamente desarrollado. Los países medianamente desarrollados, el máximo es 18 a 20, pero los profesores dominicanos saben, y uno mismo pasó por la escuela, que pueden haber aulas de 35 estudiantes y hasta de 40. Es verdad que se han construido una cantidad de aulas adicionales como quizás nunca antes en la historia. Eso hay que reconocerlo, porque ahora estamos inaugurando el periodo mediante el cual nada de lo que se hizo antes era bueno y resulta que no. No confundamos altos niveles de corrupción a que no se hiciera nada, ¿verdad? ¿Y qué pasa? ¿Cómo se organizaría la presencia en aulas de los estudiantes y los maestros con alrededor de 30 estudiantes? ¿Cómo lo harían? Lo dividirían para que un curso de 30 habría que dividirlo por lo menos en 3 para que solo vayan 10 estudiantes si
tomamos en cuenta la distancia entre una persona y otra. Para mantenerlo a la distancia correspondiente, una aula de 30 estudiantes habría que dividirlo en 3. O sea, que los estudiantes presencialmente nada más vayan cada 3 días para que vayan 10. Ven cómo la cosa presencial se complicaría de una manera que no creo que estamos preparados, porque no tenemos ni el número de profesores ni la logística para que no se adelante un grupo y se atrase el otro. ¿Y qué pasa? Por constitución, por ley y hasta por racionalidad, los estudiantes dominicanos deben avanzar todos, no que avance una parte. Ahí también hay una situación que en la actual circunstancia, Atahualpa, Miguel y los amigos televidentes, no permite tan fácilmente la presencia de estudiantes. Sigamos con el método que tengamos. Si eso hay que reforzarlo de alguna manera, ver qué se hace para ayudar a algunos hogares donde ni el papá ni la mamá tienen la destreza o tienen el hábito de darle seguimiento a el estudio de los hijos a través de la televisión o a través de la computadora, pero volver a las aulas en estas circunstancias no parece ser lo más lógico. Oye, qué bueno que eso, escúchame, Atahualpa, Randy, qué bueno que ese mensaje que tú estás emitiendo, ojalá y puedan estarlo oyendo los directores de colegio. Hay que entenderlos a ellos porque se está perdiendo trabajo. De los colegios dependen muchos profesores, mucho personal. Y el llamado que acaba de hacer Xiomara Guante es dramático a los padres para que mantengan precaución y a los hijos también. En esa lista que estaba hace un momentito dando Atahualpa, hay que incluir al Liceo Unión Panamericana en el sector Miraflores de la capital, que será intervenido hoy tras detectar 2 casos sospechosos del virus, según afirma el director ayer del centro. Entonces, ese señor también dijo que el director administrativo del docente, o sea, un director administrativo docente, no quiso revelar los nombres, pero se detectaron casos que dieron positivo en maestros que están partiendo en docencia desde su casa y se han ido allí para evitar precisamente posibles contagios, que es lo que estamos aquí destacando. Es lamentable. Tenemos que mantener ese método. Adelante. Bueno, miren, la Cámara Baja aprobó de urgencia en el día de ayer el presupuesto y ley de gastos públicos, la ley de presupuesto y gastos públicos para el año 2021, con la adenda que envió el Poder Ejecutivo, donde se contempló la eliminación de los impuestos que se había anunciado en voz del presidente de la República y que por la misma reacción de la gente se identificaron otras fuentes de donde iban a salir ese dinero que iba a ser recaudado por los impuestos que fueron rechazados por la población. La aprobación del proyecto de presupuesto en la Cámara de Diputados, declarado de urgencia, se hizo con la ausencia de todos los miembros de la bancada del Partido de la Liberación Dominicana, salvo el caso de Lila Alburquerque, que no se puede decir que sea PLDista. Y como dice Lila, ella no es ninguna cobarde para salir corriendo, pues, alegando que los diputados del Partido de la Liberación Dominicana, aunque pusieron la excusa, peor todavía, de que ellos iban a abandonar la sesión porque tenían una reunión del comité político del PLD. Y yo no sé. He dicho que cuando a ti te están dando en el ring es mejor que te salgas y que te sientes un ratito en la esquina. En el boxeo no se pide tiempo, hay un tiempo medido, pero cuando todas las galletas se te están pegando en la gallera, deja de ir a la gallera, porque se te va a pegar cualquier galleta que se suelte por ahí se te va a pegar. Porque hablar de abandonar una sesión donde se está conociendo probablemente el proyecto más importante, que es cómo se van a distribuir los fondos, el dinero del presupuesto del año que viene, y usted supuestamente alegar que se va porque tiene una reunión del comité de su partido, cuando su partido lo que debe estar atento es a qué es lo que está proponiendo
el Poder Ejecutivo, el gobierno, para la ejecución en el presupuesto, que estamos hablando de 1 billón de pesos. Y yo decía que ahora mismo la población está huérfana de información de qué es lo que hay contemplado en el presupuesto, aparte de lo de la adenda que envió el presidente, cuáles son las obras que están consignadas, aunque uno tiene la experiencia de que hay obras que han aparecido durante 20, 15, 10 años, todos los años en el presupuesto, y nunca se ha hecho. Y puedo citar una que no se me olvida nunca, porque fue sustentada por una ley que emitió bonos soberanos para la construcción de la autopista Navarrete-Puerto Plata a 4 carriles en el gobierno de Hipólito Mejía, que estaba consignada con la emisión de esos bonos. La ley establecía que esos bonos, parte de esos bonos eran para la construcción de esa autovía o de esa autopista. Y no se dio ni siquiera el primer Picasso en el gobierno de Hipólito Mejía, aún teniendo los fondos especializados en esa emisión de bonos. Y así otras obras que han estado contempladas durante muchos años en el presupuesto y que no se le ha dado el primer Picasso. Y en ese sentido, lo veo como un contrasentido el que usted se vaya, deje eso a que lo aprueben los que queden ahí y muestre poco interés porque la sociedad conozca qué tenemos en el presupuesto. Hasta ahora lo que tenemos son números, porcentajes o cantidad de millones asignados a la Presidencia de la República, al Ministerio de Obras Públicas, al Ministerio de Salud, al Ministerio de Educación, al Ministerio de la Mujer, que son de los que han tenido un ligero aumento, sobre todo el de Salud han tenido un aumento considerable para el próximo año, pero mientras tanto no sabemos la distribución del presupuesto porque los mismos legisladores no se han encargado de socializarlo, de hacerlo llegar a la población. Y ya ustedes ven que en una declaratoria de urgencia se aprueba el presupuesto en la Cámara de Diputados y ya de ahí en adelante pasa al Senado de la República en las mismas condiciones que prácticamente fue enviado por el Poder Ejecutivo. No se habló de ningún cambio, no se habló de reajustes en las partidas, no hubo debates, solo la ausencia de los miembros de la bancada del PLD y, por supuesto, voten honorables diputados y aprobado. De ahí vamos al Senado de la República. Vamos a ver qué pasa en el Senado. Creo que no va a pasar más nada de lo que pasó en la Cámara de Diputados porque la diversidad que hay en la Cámara de Diputados es mucho mayor que la que hay en el Senado de la República, donde el partido oficial, el PRM, y sus aliados tienen una mayoría que no tienen la necesidad de hacer ningún tipo de concesión. Pero así le vamos. Sería bueno investigar en el capítulo que tiene que ver con la responsabilidad que tiene el gobierno con la deuda del país, que casi está cerca de un 60 y algo % con relación al Producto Interno Bruto. Es verdad que estamos en momentos de emergencia y se necesita buscar dinero porque hay problemas de contingencia, de mitigar situaciones, mantener esos programas fase 1, fase 2, quédate en casa. Para responder a esas situaciones de emergencia, el gobierno ha tenido lamentablemente que seguir cogiendo prestados. Sin embargo, queda la preocupación de la responsabilidad para pagar ese dinero en medio de una situación tan compleja. Bueno, ayer la Cámara de Diputados aprobó también lo de los nuevos 45 días de situación especial en favor de las ejecutorias del gobierno, que empezarán a partir del día 1 de diciembre, quedando pendiente
mediante decreto del presidente, no necesariamente ya de la ley, porque la ley le permite, es una dispensa, una facilidad que da el presidente para que tome una serie de medidas que no dependan necesariamente de ser aprobadas por el Congreso, dentro de su accionar para manejar esta situación. Y lo que queda pendiente es la discusión del 24 y del 31. Cómo va a ser la cosa, hasta dónde va. El gobierno ha dicho que eso va a depender del comportamiento que haya en estos días hasta llegar a esa fecha, pero sabemos que son fechas especiales y que no será tan fácil domeñar a la tradición en ese sentido. Fue aprobada y bueno, y vamos a esperar a ver qué pasa con eso. Nosotros creo que tenemos que ir al contacto con nuestros oficiadores, pero hay un par de temas por ahí dando vueltas, incluyendo uno que debemos tocar, que es el que hace 2 días, de acuerdo a los anuncios del gobierno, se inició, y este es un tema muy alejado de todo lo que estamos tratando ahí, es casi una reconstrucción, es un complemento del diseño que hemos tenido hasta ahora de la autopista Duarte, desde Santiago hasta el 9 de la capital, para que la autopista Duarte no pase a ser similar, pero se parezca más a la autopista del Coral en la parte este del país, que es una autopista diseñada con arreglo a lo que el volumen de vehículos y la seguridad que necesita tener una autovía requieren. Y la autopista Duarte, siendo la carretera principal del país, es la más atrasada, la más peligrosa. Los que vivimos fuera de la capital, no hay forma de que demos un viaje hasta esa gran urbe, hasta Santo Domingo de Guzmán, sin encontrar 2, 3 y a veces más accidentes, uno entre Santiago y La Vega, otro entre La Vega y Bonao, y otro entre Bonao y Villa Altagracia. Y a veces entre Villa Altagracia y la capital encontramos el cuarto, por la situación de vejez, de obsolescencia, el alto volumen de vehículos, el que no hay control de carretera. Este es uno de los pocos países del mundo donde no hay policía de carretera, extrañísimo, donde la gente hace lo que le da la gana. Y no, perdóname que te interrumpa, no solo policía de control de carretera, tampoco hay controles electrónicos en la carretera. Nada. Eso es, usted arranca por ahí y mire a ver si usted llega. Entonces, yo creo que es una buena información porque en lo que se ha avanzado de lo que será la autopista, se construirán marginales que son vías para conectar las comunidades por donde pasa la autopista con el flujo, pero regulado por muros, ¿verdad? Que hagan que la entrada o salida de esas áreas sea muy regulada y no como hasta ahora. Un mayor número de puentes para sortear espacios de peligro que ahora no los tienen, solo los tiene esos elevados ya en la capital, cuando uno llega a la capital, digamos de los Alcarrizos en adelante, pero de ahí hacia acá no hay nada. Creo que menciona el número de 42 puentes peatonales y para motocicletas. Eso es importante porque las motocicletas que transitan entre una comunidad y otra a lo largo de la autopista, vienen en vía contraria. A veces uno se asusta porque vienen por la marginal interna de la autopista, el área, la franja de seguridad a ambos lados, y cuando tú vienes a ver tienes una motocicleta de frente, pero es que él no va a dar la vuelta 1 kilómetro más allá cuando viniendo en vía contraria se pasa por un trillo. Se van a eliminar, de acuerdo a lo propuesto, creo que son 104 pasos ilegales, entendiendo como pasos ilegales que yo tengo un negocito aquí, ya sea una banca de apuestas, ya sea un colmado. Entonces, como en gran parte de la autopista hay una esclusa, nosotros le decimos cañada en la República Dominicana, a ese desagüe, entonces yo vengo, pago a un par de personas, hago un puentecito para que me lleguen ahí y entonces eso genera accidentes. Observen que muchos de los accidentes son en estos cruces, y hay que eliminar eso.
Entonces, lo del puente peatonal y para motocicleta, sorteando por encima de la autopista, es interesante, porque precisamente son las motocicletas las que más van en vías contrarias. Y una serie de detalles técnicos de ingeniería más que se irán conociendo. Qué bueno que sea así. Qué bueno que sea así, porque los que han tomado la autovía del Este ven la diferencia grande que hay desde que usted sale de Santo Domingo, prácticamente, hasta llegar, digamos, a Higüey, ¿verdad? Usted va con más seguridad, mientras que por la autopista Duarte, usted va con los dedos cruzados porque usted no está seguro de que llegará a su destino. Y hay un dato que han aportado que a mí me sorprendió también, que una gran parte de la autopista Duarte será iluminada, aprovechando los postes del tendido eléctrico de hormigón que hay en los bordes y que tienen transformadores que permiten la conexión de lámparas en esos postes. O sea, es un proyecto que parece que lo tenían guardadito ahí, o no sé si es que estaba ya programado de la administración pasada o es una iniciativa del actual ministro de Obras Públicas. Pero si todo sale como lo han planteado, bueno, pues tendremos, oye, un placer en viajar a Santo Domingo, los que generalmente utilizamos esa terrorífica vía que se llama Autopista Duarte Santiago Santo Domingo. Es la única autopista a Atahualpa ya finalmente que hay que viajar en ella en horario de oficina. Porque si a usted se le ocurre tomarla de noche, ya usted sabe a qué nivel sube el riesgo cuando usted transita por ellas. Así mismo es. Venimos en un momentito, por favor, quédese con nosotros. Esto es Mañana Boreal a través de los canales de Boreal Televisión, cubriendo todo el territorio de nuestro hermoso país, República Dominicana, que lo tiene todo, y por supuesto con presencia en los sistemas de cables, aplicaciones y plataformas digitales para Estados Unidos, Canadá, Puerto Rico, Centro, Suramérica y el resto del mundo. Venimos ahora. Móntate donde quiera que estés. Solicita tu préstamo hoy y te garantizamos las condiciones de feria que se anuncien. Popular, a tu lado siempre. Un auto es el reflejo de su dueño y en PIL Autocentro te ayudamos a cuidarlo. Venta, montura y balanceo de gomas, alineación, cambio de aceite express, accesorios y mecánica básica. Todo a los precios más competitivos del mercado. Contamos con las máquinas de alineamiento y balanceo Hunter, las más modernas del mundo y únicas en República Dominicana. Lubricantes europeos y americanos, Everest y Global Racing Oil, de calidad premium para tu vehículo. Nuestro equipo trabaja arduamente para brindarte un servicio rápido y de calidad. PIL Autocentro, laborando de lunes a viernes de 8 de la mañana a 6:30 y los sábados de 8 de la mañana a 6 de la tarde para tu mayor comodidad. Estamos ubicados en la Avenida Francia número 127, casi esquina Franco Vidó, Santiago. Contáctenos al 809-971-3333. Y para enterarte de todas nuestras actividades y especiales del mes, síguenos en las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y nuestra página web www.automotrizglobal.com.
Para estar más conectado con nosotros, entra a nuestro portal web www.borealtelevisión.com y disfruta del mejor contenido interactivo de Dominicana en transmisiones HD en vivo por internet. Borealtelevisión.com. Voz Dominicana. Hoy el significado del trabajo cambió porque el esfuerzo de cada uno es mayor. Hoy llamamos héroes a quienes antes no se hacían notar. Hoy le debemos mucho a los que arriesgan todo por extraños, por nosotros. Hoy esfuerzo es preocuparnos porque otros consigan sus alimentos para asegurar el nuestro, salvar la vida de otros jugándonos la vida propia, mantenernos en pie para poner algo en la mesa cada día, arriesgar todo para que otros mantengan sus empleos, alejarnos de los más importantes para estar cerca mañana. Hoy el esfuerzo tiene otra cara. Celebramos tu esfuerzo. Bueno, estamos de regreso con ustedes en esta mañana boreal a través de los canales de Boreal Televisión desde Santiago de los Caballeros. Señores, en el día de ayer, el mundo deportivo y el mundo en sentido general perdió uno de sus más grandes futbolistas. Siempre he tenido la duda de cuál fue mejor entre Pelé y Maradona. De fútbol diferente, épocas diferentes. Maradona, sin lugar a dudas, fue el mejor futbolista de las últimas décadas. Y en su tiempo era el ídolo no solo de Argentina, que creó un famoso cuento de que habían dos argentinos presenciando un partido de fútbol en el cielo. Y llegó un momento en que le preguntó uno al otro, oye, ¿y quién es el que está ahí de delantero en aquel equipo? Porque no lo conoce. Dice, bueno, ese es Dios, pero él se cree que es Maradona. Hasta ahí llegó el ego de los argentinos con Maradona. Maradona, en una época en que el fútbol necesitaba un reemplazo del Rey Pelé, pues Maradona llenó ese hueco junto a un gran equipo en México 86. Yo tuve la oportunidad de disfrutar ese mundial y creo que a partir de ese mundial de México 86 fue que empezó la fiebre del fútbol, la gente a seguir el fútbol, soccer aquí en la República Dominicana, donde el equipo argentino venció al equipo de Inglaterra en un momento en que Argentina necesitaba levantar su moral porque había sido prácticamente abusada por la Armada inglesa en la lucha por las Islas Malvinas o la Falkland, como llaman los ingleses. Y esta victoria de Maradona, donde apareció la famosa mano de Dios, que se refiere a un episodio que pasó en ese mundial, en ese partido final, donde en una repetición, no como la que tenemos ahora, que tenemos diferentes ángulos en las transmisiones deportivas, pero en un momento apareció que ciertamente el balón le había dado en la mano a Maradona, pero el árbitro en ningún momento apreció ese toque del balón con la mano de Maradona, y de ahí es que sale la famosa frase de Maradona de que apareció para ese gol la mano de Dios. Oye, Diego Armando Maradona, Atahualpa, Randy Ortiz, amigos que nos están viendo,
trató siempre de destruirse. Y con relación al Rey Pelé, habría que separar al ser humano Pelé, al ser humano Maradona y al jugador. Habría que separar eso para uno comenzar a ponderarlo. Sin embargo, no quise entrar, no quiero, ni es mi intención entrar en comparaciones y en detalles. Por eso yo dije que fueron épocas diferentes, inclusive estilos diferentes. Exacto. Pero en el caso de enfocando uno en este fallecimiento de Maradona en el día de ayer, producto de un paro, 60 años, o sea, una persona joven con 60 años, que yo no sé qué misterio hay de que atletas de altos rendimientos terminan falleciendo jóvenes, no sé a qué se debe, y uno que no hace ni siquiera un ejercicio de mano, pues termina siendo un viejito. Pero en el caso de Maradona, innegablemente que Maradona, después de haber salido de la gloria del fútbol, dio muchos traspiés en términos de vida personal, su adicción a la droga, sus acciones díscolas de vez en cuando, o sea, era una especie de bola que no sabía hacia dónde iba. Un día te iba a abrazar a Chávez, un día te iba a abrazar a Fidel, después a Maduro. Se quiso identificar con quizá buscando refugio, más que todo en ese bloque que se situaba del lado izquierdo de la política. Pero en sentido general, creo que Maradona ha sido uno de los más grandes futbolistas que ha tenido la historia del mundo. Y él fue en su momento un atleta que enardecía a las multitudes. Así. Argentina ha declarado 3 días de duelo por el fallecimiento de Maradona. Ok, Atahualpa, tú sabes que él intentó muchas veces contra su vida. Intentó, él estuvo, bueno, en Cuba y en Cuba buscó mucha tranquilidad a sus adicciones. Fíjate que él era un jovencito, comenzó a cultivarse con mucho talento y ya los entrenadores lo veían con esa capacidad, y antes de juego, cuando era muy jovencito, cuando no pertenecía a equipo alguno, iba y era la diversión antes de un juego, cuando manejando con destreza con sus pies el balón. Tú sabes que Maradona nunca sintió prejuicios por su tamaño. Si mencionamos el famoso juego aquel en la Mundial contra el equipo de Alemania, que regularmente son personas de buen tamaño, y toda la habilidad, destreza que mostró en el terreno. Indiscutiblemente que hemos perdido un grande del fútbol. Adelante, Randy Ortiz. Así es. Bueno, un símbolo latinoamericano, bueno, un símbolo extraordinario. Jugó un papel no solamente a favor del deporte, llegó un momento que sin quererlo estaba en medio de las controversias políticas, en ese momento que Atahualpa señaló, de que Alemania era víctima de una de las 7 potencias mundiales, que había tomado, como han tomado en muchas partes del mundo, terreno ajeno, y además siguen usufructuándolo, y no hay quien los haga entender que eso no le pertenece. Así ustedes ven que en España el Peñón de Gibraltar es inglés. El Peñón de Gibraltar, que está pegadito, es como si España, que es una península, fuera la cabeza de un pollo. El Peñón está en el pico, pero bueno, los ingleses dicen que son de él, que eso fue guerra, o sea, el botín de guerra, o sea, lo que yo me robé en un abuso sigue siendo parte de mi patrimonio y lo defiendo. Y esas son las naciones que le dicen a las demás que son corruptas, que tienen gobierno que son malos, pero ellos usufructúan todo. Pero bueno, mira, quiero cambiar un poquito el tema, si ustedes creen que está suficientemente agotado, por el hecho de que el presidente de la República ha estado dando una serie de declaraciones conforme periodistas y programas lo han abordado, que uno como que debe tocar de alguna manera. Uno de ellos es la declaración reciente del presidente respecto a la cantidad de parturientas haitianas que nos llegan de ese país sin tener un vínculo inmediato con la República Dominicana,
con el alto costo que eso significa. Normalmente no se da la información de cuánto cuesta un parto en términos de atención médica. Es muy elevado. La gente solo lo aquilata cuando el parto se produce en el servicio privado y usted sabe cuánto tiene que pagar, cuánto pone el seguro, cuánto da usted de diferencia y si no tiene seguro, cuánto tiene que pagar. Cuando usted va al hospital, pues ese monto se diluye en el hecho de que como es un hospital público, a usted lo atienden y bueno, usted no se da cuenta. Perfecto. Pero las atenciones y el costo en los hospitales públicos de la República Dominicana están siendo cubiertas a través del presupuesto del Ministerio de Salud. Y el Ministerio de Salud, como todo el gobierno, se nutre de los impuestos, o sea, de lo que paga el dominicano principalmente, o el que viene aquí a hacer negocio lícito y tiene que pagar impuestos. ¿Qué es lo que está pasando? El presidente de la República se refería, por ejemplo, a las estadísticas del año pasado, donde se produjeron unos 100 y pico de mil, largo, 167,000 partos. ¿Qué pasa? No siento, quiero sí, 167,686 veo en mis apuntes aquí. De esos, en el año pasado, 20,000 fueron a mujeres de nacionalidad haitiana. Óigame bien. Y de esos 20,000 de mujeres de nacionalidad haitiana, la mayoría de ellas eran haitianas ilegales, o sea, haitianas que vinieron de su país a parir aquí. Hago la diferenciación porque si un haitiano trabaja aquí como obrero en una compañía que lo contrató, se estila que el Estado dominicano debe atender su salud porque él está dando un servicio contratado legalmente y las leyes laborales lo extienden a él y le deben llegar a su esposa si está aquí en el país también. Eso es lo normal en cualquier parte del mundo, eso es lo ordinario. Pero cuando Haití, que no sale de una miseria, que es una miseria estructural, una falta de desarrollo institucional y de cualquier orden que se ha establecido. Es como si Haití fuera una fotografía de hace 140 años y no se mueve. Es una fotografía blanco y negro que no se mueve. Lo de blanco y negro no tiene que ver nada con el color de la mayoría de los haitianos. Me refiero al blanco y negro de la fotografía antigua, la que denota un atraso. Entonces, hay negocios a donde participan gente de aquel lado y gente de este lado para atraer haitianas a que den a luz, a que paran en los hospitales dominicanos, al costo de los dominicanos. El presidente de la República decía una realidad terrible. Eso es insostenible para la economía dominicana. ¿Por qué? Porque el ilegal que no ha aportado a través de los impuestos, el cómo costear eso, termina siendo una carga económica adicional de la República Dominicana respecto a sus finanzas propias. ¿Qué ocurre? Que cuando uno trata este tema, surge y debe surgir el elemento humano. Por razones humanas, en los hospitales públicos de la República Dominicana atienden a la parturienta haitiana que a veces, la mayoría de las veces, esas que son ilegales y muchas de las que residen aquí pero que no tienen el hábito de ir al médico, le llegan al médico en el momento del parto sin que el médico, sin que los especialistas de la medicina que tienen que atender una mujer en ese tránsito, con el riesgo que tiene. Por eso se llama está en embarazo. La palabra embarazo es porque hay un alto nivel de riesgo. Es una condición que tiene la mujer en esa etapa de su... Y muchas veces, Randy, llegan, quizás tú te ibas a referir a eso, sí, sin ningún tipo de historial, con exacto, no hay seguimiento, no hay una hoja que le haya dado seguimiento, valga la redundancia, a ese embarazo, y llegan con una situación complicada, más allá de lo normal. Exacto, ese es el centro. Entonces, ¿qué ocurre?
que muchas de esas mujeres, por no tener, el médico no tiene una herramienta, sencillamente la atiende porque ya está ahí, y tienen que atenderla y al médico le pagan para que atienda a quien llegue en una condición así. No se sabe si tenía, como tú dices, problemas de una preeclampsia, cuál es el historial de anemia o no. La mujer tiene la tendencia a estar muy baja en su hemoglobina por los periodos de menstruaciones que se agrava en el caso de las haitianas por un problema de alimentación y de seguimiento y de cultura. Y el médico tiene que hacerse cargo de eso como pueda. Yo creo que los médicos que trabajan en los hospitales en esa área deben ser los mejores del mundo. Yo creo que aquí no hay que hacer especialidad en emergenciología, porque aquí cualquier médico es experto en emergencia porque vive en eso todos los días. ¿Qué ocurre? Es de entender que en esas condiciones muchas criaturas mueran porque vienen de madre sin historial, sin atenciones, traídos en cualquier momento por mafias que lo que ven es el dinero que pagan ellas desesperadas o sus familiares, y entonces muere la criatura. ¿Qué ocurre? Que entonces cuando hay estadísticas mundiales del índice de mortalidad infantil en la República Dominicana, esa variable nos está afectando en términos de nuestra capacidad o de nuestra calidad. Nosotros tenemos médicos muy buenos, tan buenos como los mejores de cualquier parte del mundo. Es verdad que hay áreas de nuestra atención pública que todavía necesita ser sustentada. Por ejemplo, Santiago es ahora mismo la meca de la medicina privada. El nivel de, y usted va en la capital y ya te lo dicen, no, ustedes están de maravilla en Santiago, ustedes tienen centros médicos en Santiago en el orden privado que no tienen que envidiarle a nada. Y los médicos de aquí, con mucho... Y no solo eso, te agrego algo más, Randy. La tecnología... Exacto. Se tiene en Santiago de los Caballeros. Es una tecnología de punta. De punta. Y centros, oye, que si pensaran un poquito con una visión más allá, Santiago fuera una ciudad para el turismo de salud, con hoteles preparados para eso, con un acuerdo en las prestadoras de salud, o sea, de las clínicas, y estarían haciendo el negocio del año. Pero bueno, ya eso es una iniciativa de ellos. Volvemos al asunto de los hospitales. ¿Cuánto le está costando al Estado Dominicano atender a las haitianas ilegales? No es que seamos inhumanos, pero ahí no aparecen las organizaciones mundiales que todos los días nos arrodillan porque somos bellacos con Haití. Da la impresión que la miseria de Haití depende de que nosotros somos malos y de que lo hemos doblegado, de que lo matamos, de que lo explotamos. Haití es nuestro segundo socio de negocios. Y el haitiano, para conseguir un empleo, solo tiene que cruzar la frontera. Solo tiene que cruzar la frontera. Los demás países no los reciben. Hasta Cuba, con todo y ser socialista, sacó a los haitianos. Lo sacó Chile. Lo han sacado la mayoría de los países. Y eso sí es crueldad. ¿Y por qué lo sacan? Porque nadie en el mundo presiona a Haití para que esté obligado a desarrollarse de la manera que sea y sus recursos humanos, los haitianos, tengan más calidad. Entonces, donde quiera que llega un grupo humano con baja calificación, me refiero a la mayoría, porque hay profesionales haitianos de muy buena formación, pero la mayoría del haitiano es una mano de obra regularmente de poca calificación para ir a un país donde los requerimientos son otros. Y ya no los quieren ir porque entonces tampoco han tenido tiempo de educarse, no tienen el mejor comportamiento, no porque sean malos, sino porque no tienen el nivel de educación que ya demandan esas sociedades. Entonces, esa comunidad internacional ve de manera muy simpática que la solución haitiana sea por vía de los dominicanos. Ahora bien, el presidente ha dicho que eso no es posible. Hay que apoyar al presidente en eso. Y él dice que tendrá que reunirse con Haití para buscarle una solución. Pero, y aquí yo quiero ponerle el pero al presidente. Quiero ser todo lo sincero en eso. Presidente, usted es demasiado complaciente a lo que quieren los Estados Unidos. ¿Qué pasará si Estados Unidos le pide a usted que la solución haitiana sea dominicana? Va a ser lo mismo con la comunicación limpia de los chinos que le pidió Trump.
o reconocer que Guaidó, que no lo eligió nadie, es el presidente de Venezuela. O sea, ese es el único susto que yo tengo, que aunque él tiene una posición correcta que debe ser apoyado, es muy proclive a hacer lo que le piden los Estados Unidos. País que no esconde su vocación de que la solución haitiana se haga desde la República Dominicana. Y no es por falta de humanidad, es que no podemos. Y hay un dato que es importante señalar, y es que el escenario con la llegada del Partido Demócrata al poder cambia a favor de los haitianos. Hoy ha habido indiscutiblemente... Ha sido una tradición de la política aplicada por el Partido Demócrata, desde los Clinton, que tienen intereses en Haití, hasta los Obama y todo el ejercicio del Partido Demócrata en el poder, siempre han tenido una posición favorable hacia nuestro pobre vecino. Oye, ha habido indiscutiblemente sí una displicencia, pero sobre todo organismos como dirigidos para alimentar la idea de fusionar la isla. En una oportunidad, Luis Almagro, en un lenguaje subliminal, dijo una cosa, ¿no? Pero que quiso decir otra, habló de esa posibilidad y le cayeron arriba, con razón. Entonces, aquí nosotros hemos hecho intentos de solidario. Creo que nadie como nosotros ha ayudado a Haití. Leonel Fernández lo puso a prueba en un momento difícil, infausto, pero sobre todo en lo que respecta a la inversión en esa zona, hizo una universidad. Lamentablemente está cerrada, debió haber sido un hospital, pero algo es algo. Lo que no queremos es que nosotros carguemos con la cruz que hemos estado llevando muy pesada desde hace muchos años, ayudando al pueblo haitiano que, verdad, tiene que ver mucho con el presupuesto nuestro, que no da ni siquiera para nosotros, para tener salud. Bueno, pero ahora hay una oportunidad. El canciller haitiano, Claude Joseph, estará en el país a partir del próximo día 29. Se reunirá con el canciller dominicano. Me imagino que quizás, aunque no aparece en la agenda, tendrá algún contacto con el presidente de la República, lo visitará en una visita oficial, pero hay una oportunidad para tratar todos los temas concernientes, que ayer mismo el ministro de Agricultura nuestro, Limber Cruz, decía que si fuera él parte de la política de relaciones exteriores, promovería una especie de tratado de libre comercio con Haití y promovería que el mercado binacional, que se hace 2 días a la semana, pues realizara de lunes a viernes, porque Haití es el primer socio comercial que tenemos y que inclusive hay una producción que va directamente dirigida a suplir necesidades del vecino país. Así es que tendríamos una oportunidad de ver qué trae el canciller haitiano a esta visita a la República Dominicana. Yo lo he dicho varias veces, no creo en nada de lo que sea que tenga que ver con compromisos con haitianos, porque ellos no cumplen nada de lo que se comprometen, no cumplen nada. Ahí no hay autoridades válidas, ahí no hay Congreso que pueda avalar cualquier tipo de tratado, y cuando se le aprieta un poco salen con la diplomacia para afuera a acusarnos de negreros, esclavistas, xenófobos y de todo. Entonces... Mira, Atahualpa, tú sabes que hay una comisión mixta bilateral, ¿verdad? O sea, que hay un representante por cada forma de organización del Estado dominicano y del Estado haitiano. Han habido todas las reuniones del mundo desde que se formó, y cada cierto tiempo las conversaciones se rompen. Es increíble, tienen un récord. Todas las veces que se han suspendido esas conversaciones para llegar a acuerdos, la ha roto Haití. Es increíble. La República Dominicana no se ha retirado nunca de ninguna reunión, todas. Y muchas veces se han avanzado
y se ha hablado de medio ambiente, se ha hablado de una serie de cosas, Oye, y han avanzado menos cuando se llega al tema migratorio. Ahí es a donde Haití se para y se aguantó. Y te pueden durar 2 años sin volverse a reunir, porque no hace, ¿tú entiendes? Y dejarte plantado también, dejarte plantado. Y dejar plantado. Ha habido comisiones que han ido de aquí a Haití a reunirse previo acuerdo y con información establecida, y los homólogos de los dominicanos allá, pues pura y sencillamente no. Mira, no sé, yo tengo una anécdota. Fui con Esteban Rosario y yo, fuimos a Haití representando a Santiago, a los periodistas de Santiago, en un encuentro binacional de comunicadores. La capital puso la mayoría del colegio de periodistas, pero le pidió a Santiago elegir 2 gentes que fueran a discutir una serie de asuntos que tienen que ver con acuerdo, acercamiento entre Haití, entre periodistas de Haití y la República Dominicana. Esteban Rosario y yo fuimos. Bueno, Roberto Casá, que no es periodista, pero también fue porque tenía una serie de inquietudes. No era todavía el director del archivo histórico. Y estábamos reunidos en un hotel de Haití. Había una persona, una intelectual que iba a servir de traductora. Cuando se enteró que los periodistas que iban a reunirse con los haitianos eran dominicanos, renunció. Buen problema, ahora estamos allá. Tuvo el embajador dominicano, oiga bien, Chico de Pradel, excelente elemento, ha sido embajador en Haití en varias ocasiones. Tuvo el embajador dominicano que sentarse entre haitianos y nosotros a hacer las traducciones. Es verdad que hay que reconocer que los periodistas haitianos, que es un grupito muy pequeño, pero casi no operan en Haití, andan por el mundo dando conferencias y cosas, son parte de una estructura, ¿verdad? A donde nos arrodillan a nosotros y Haití es la víctima siempre. Ustedes saben qué pasó, que era un encuentro como de 3 días. Y el último día, Flérida, una periodista, murió hace 1 año y pico, en una participación refiriéndose a los haitianos que vienen, dice, no, porque esos son nuestros hermanos haitianos que vienen a la República Dominicana a trabajar como obreros en la construcción, Atahualpa, Miguel y los amigos televidentes. No tengo nada absolutamente en contra de eso. La reunión llegó hasta ahí, porque los periodistas haitianos se ofendieron, porque una periodista dominicana dijo que eran obreros. La palabra obrero no es no apostrofa a nadie. Es una definición sociológica de un tipo de trabajo respecto a la industria, principalmente a la industria o a algún otro trabajo contratado. Es una categoría de trabajo. Hay obreros en la República Dominicana que ganan más que un profesional, por la calidad de su trabajo, por el trabajo que desempeñan, ganan más. Un obrero de Falcon Bricks gana más que un arquitecto en la República Dominicana. Bueno, pues ellos se ofendieron, se acabó todo. Yo tenía que informar a mi familia que me iban una hermana mía se graduaba y entonces en el sur del país, en Asua, nos íbamos a juntar, nosotros íbamos por tierra y teníamos que llamar a mi esposa y a mi hija para decirle que no, que había problemas para yo ir, porque entonces el viaje no se iba a dar. Y Esteban Rosario y yo, que lo tengo de testigo, fuimos al lobby del hotel a pedir una llamada. Teníamos que depositar $10 para que nos hicieran la llamada y cobrársele ahí el costo. Nunca pasó la llamada a la República Dominicana. Y habían otras personas en ese hotel, de Alemania, de Rusia, de Italia, de África, y cada llamada que ellos hacían sí pasaba. Pero la de Esteban Rosario, ni la mía, nunca pasó, porque ellos se enteraron que éramos dominicanos. A esa situación hemos llegado y yo no quiero asusar a nadie, pero lo que nosotros hemos vivido con Haití, siendo nosotros la víctima, la gente no tiene idea. Eso hay que vivirlo y es la hora de sentarnos en la mesa de las negociaciones a que pongamos las cosas claras. Hermanos, vecinos, socios, pero tiene que ser con un índice de respeto mayor que el que hemos tenido y parar
esa política internacional que nos ha afectado en el turismo, que nos ha afectado en una serie de beneficios, porque alegadamente somos negreros, somos explotadores, somos los que hemos causado la miseria de Haití, lo cual no es verdad. Hay que ayudar a Haití, pero tenemos que hacerlo sobre una relación de respeto entre dos naciones que comparten una isla. Despedimos mañana Boreal con 8 minutos el café con leche y venimos en un momentito. Por favor, quédese con nosotros. Boreal Televisión presentó. Estás viendo Boreal Televisión, Voz Dominicana.